Sabiduría para vivir con rectitud. Es el título de la lección número 8 de esta semana. Ya qué rápido ha pasado el tiempo, así que ya estamos en la lección número 8. Es un gozo, es una alegría estar nuevamente con ustedes, tener la oportunidad de estudiar la Biblia. Este libro de Salmos, ¿sí? Su estudio ha sido de gran bendición. Yo creo que principalmente para mí, espero que para ustedes también. Y bueno, quiero aprovechar a saludar a cada uno de ustedes de las distintas partes que han dado clic al video, se han conectado, han sido parte del estudio, a mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, mi familia también, y a todos aquellos que tal vez, bueno, yo no los conozco, pero también son parte del estudio de la lección conmigo. Quiero saludarlos, sean bienvenidos, Dios les pueda bendecir grandemente y esperando siempre que podamos seguir adelante, seguir creciendo, seguir inundándonos el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que bueno, yo creo que esta semana la lección nos ha invitado o nos ha dado, nos ha ayudado a poder tener un poco más de conciencia en el sentido de nuestro vivir, ya que hay un ingrediente muy especial que debemos de poder añadir a nuestra vida, que es la sabiduría, ¿no? Sabiduría, que es aquella que nos permite vivir con rectitud. Así que bueno, sin más, quiero poder orar y poder una vez más pedir la dirección de nuestro Dios, ¿no? Acompáñame ahí donde estás. Amante Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos suplicarte en el nombre de Jesús que tú puedas una vez más, Señor, ser con nosotros y ayudarnos en la comprensión, en la edificación, Señor, de nuestras vidas y en la comprensión de tu palabra, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, guíanos, instrúyenos, convéncenos, Señor, y dialoga con nosotros, Señor. Discierne nuestros pensamientos, discierne, Señor, nuestros sentimientos y permite que podamos cada día poder estar aún más en armonía contigo. Oramos a ti en Jesús. Amén. Bien, la lección número 8 tiene un texto bíblico base, que es el Salmo 90, 12. El libro de Salmo, capítulo 90, versículo 12, dice así. Salmo 90, 12. Dice, enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y bueno, hablando de sabiduría, es lo que precisamente marcó la lección de esta semana. Y en base a ello vamos a nosotros a conversar, sí, vamos a estudiar, tal vez para los que ya han estudiado, a repasar y también a complementar, a comentar lo que ha sido el estudio de esta semana en dirección a esta temática tan especial como es la sabiduría, ¿no? Tal vez en griego se diría Sofía, en hebreo se dice Hokma, ¿ya? Y bueno, es algo de lo cual yo creo que necesitamos tú y yo para poder aprender a vivir. De hecho, muchos pueden existir, pero vivir son pocos, porque para vivir hay que saber vivir. Realmente a veces no es tan fácil el vivir. De hecho, cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, mira lo que dice. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, dice el texto, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual a ella. Este deseo, ¿no?, que tenía Eva de adquirir una sabiduría, ya la cual ella pensaba que al comer iba a adquirir. Ahora, ¿será que Eva no era sabia, estaba siendo sabia? ¿Qué tipo de sabiduría quería alcanzar? ¿Cuál es la sabiduría que nosotros podemos tal vez contrastar con la Biblia, con lo que Dios desea? Porque claro está, ahí donde esta sabiduría que ella quería alcanzar le iba a proponer tal vez un conocimiento mayor, una idea mayor, que tal vez le iba a poder dar a ella, que ella vio bueno algo que Dios había dicho malo. ¿Está bien? Entonces, de hecho, este deseo de ella alcanzar una sabiduría ya la hizo no solamente a ella, sino también a su pareja, caer en desobediencia, pecar y tal vez
llevar a la raza humana a experimentar todo lo que nosotros hemos experimentado: dolor, sufrimiento, maldad, ¿sí? Cómo el mal ha entrado, ha podido finalmente destruir, está bien, la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que debemos de tener cuidado y es lo que vamos a poder tratar de responder. De hecho, la pregunta sería: ¿qué es sabiduría? A la verdad. Bueno, cuando nosotros vemos algunas definiciones, ¿sí?, de sabiduría, nosotros nos vamos, por ejemplo, al diccionario de Oxford. Nosotros vamos a ver ahí, por ejemplo, ellos definen la sabiduría como el cuerpo de conocimientos y principios que se desarrolla en una sociedad y periodo específico. ¿Está bien? El cuerpo de conocimiento y principios que se desarrolla, ¿sí?, en una sociedad específica y en un tiempo específico. ¿Está bien? Tienen otra definición, como dice aquí, la validez o la calidad, la cualidad de tener una experiencia, conocimiento o buen juicio. Ellos también definen lo que es sabiduría. ¿Está bien? Y bueno, también hay otro significado en el mismo diccionario que dice la validez de una acción o decisión. Cuando nosotros nos vamos tal vez a la RAE, ¿sí?, vamos a ver también algunas definiciones de la palabra sabiduría, que dice grado más alto de conocimiento. Número 2, conducta prudente en la vida o negocios. Y también número 3, conocimientos profundos. Define la RAE la palabra sabiduría, ¿no? Y bueno, en síntesis nosotros podemos decir que básicamente la sabiduría que nosotros más conocemos es aquella que se le denomina aquella persona inteligente, que tiene un conocimiento mayor, intelectual, ¿no?, que tal vez, vamos a decirlo así, sabe resolver algunos problemas ya, o tal vez tiene un conocimiento profundo. Déjame decirte que la sabiduría, y es la que vamos a ver, vamos a tener 3 puntos, la cual nos va a ayudar a comprender básicamente este tema de la sabiduría y cómo ella nos puede ayudar a vivir con rectitud. Vamos a ver en primer lugar la definición bíblica de sabiduría. ¿Qué la Biblia entiende o cuál es el pensamiento bíblico acerca de la sabiduría? ¿Será que es meramente conocimiento, inteligencia, resolución de problemas, validar una acción, ¿no? Tal vez simplemente ser prudente. Vamos a comprender un poco más de esa sabiduría. En el punto número 2 vamos a ver características que tiene la sabiduría, porque esto también nos va a ayudar a comprender precisamente parte de esta temática. Y por último, vamos a ver algunos salmos que son denominados sapiensales. Y es por eso la temática en general que nosotros venimos desarrollando es acerca del libro de los Salmos. Entonces es lo que vamos a poder ver finalmente, tocar algunos salmos que yo creo que lo estudiamos en esta semana, día tras día, que nos ayudaron a poder comprender un poco más el deseo que Dios tiene de que tú y yo seamos sabios. ¿Está bien? Así que, bien, el primer punto es la definición bíblica de sabiduría, ¿no? ¿Qué querrá decir o bíblicamente nosotros qué podemos entender por sabiduría? Bueno, en primer lugar, nosotros cuando vemos el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y dice, los necios rechazan sabiduría e instrucción. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, dice que el temor a Jehová o a Dios, al Señor, es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando nosotros vemos un poco más allá acerca de este principio, tú te vas a dar cuenta, y yo quiero ilustrarlo con este primer texto que nosotros vimos, precisamente unir esto que hemos hablado de Proverbios con lo que le pasó a Eva. Nosotros leímos ahorita que Eva dice que codició y que al comer el fruto era, dice el texto bíblico, quiero leerlo, codiciable. Dice, cuando la mujer vio el árbol, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto.
Y la pregunta es ahí, porque estamos tratando de definir qué es sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? ¿Será que Eva realmente era una persona sabia? Bueno, nosotros podemos responder, en primer lugar, inteligencia tenía Eva de poder saber lo que representaba este árbol. Sí. Conocimiento sabía Eva de lo que este árbol implicaba. También, si nosotros leemos el capítulo 2, tú vas a ver a Dios diciéndole, miren, no se acerquen, está bien, no coman del árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Entonces vemos aquí a Eva que en primer lugar ella quería alcanzar la sabiduría. Déjame decirte que la sabiduría no es alcanzable. La sabiduría es un don de Dios. Y en pocas palabras, la sabiduría no es solamente tener un conocimiento, una inteligencia, es saber discernir y comprender el carácter de una situación, de una ocasión, de una decisión, de lo que se dice, de lo que se hace. Vuelvo a repetir, sabiduría es más que inteligencia o mero conocimiento, es discernir o comprensión o la comprensión del carácter de una decisión, de una situación, de lo que se hace, de lo que se dice. Eso es sabiduría. Cuando tú ves a Eva, que está en medio de ello, ella dice, quiero alcanzar sabiduría. ¿Será que Eva estaba siendo consciente del carácter, de tal vez las intenciones de lo que tal vez para ella le estaba siendo propuesta? Yo creo que no. Eva, cuando nosotros vemos, Eva estaba siendo engañada y el engaño hizo que ella tal vez deseara o tal vez imaginara que la sabiduría se podría alcanzar, pero que tristemente nosotros vemos que finalmente Eva quedó engañada, no tuvo discernimiento del carácter, de las intenciones de la serpiente, de la astucia de el diablo, de el ángel que había caído y que estaba utilizando a la serpiente para engañarla. Por ejemplo, Éxodo capítulo 28, versículo 3, quiero complementar un poco más este concepto bíblico de sabiduría. ¿Está bien? Éxodo capítulo 28, 3, mira lo que dice. Éxodo 28, 3 dice, habla a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlo a fin de que sea mi sacerdote. Aquí está hablando, ¿sí?, acerca de aquellas personas que debían poder ser seleccionadas en relación a qué? A todos los sabios de corazón, a todos aquellos que Dios había llenado de sabiduría, es decir, a todos aquellos que Dios les había dado la capacidad para discernir, para saber que el oficiar, que el ser parte de toda la liturgia, de toda lo que sí, se relacionaba con el santuario, tenía un carácter sagrado, tenía un carácter santo. Para eso ellos fueron llenos de sabiduría. Y si tú sigues leyendo, no fueron los únicos, en este caso los sacerdotes. El capítulo 31, versículo 6, dice, lo pondrás delante del velo que oculta el arca del testimonio. 31.6, estaba leyendo el 30. 31.6 dice, y he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te mande a saber. Entonces, aquí estamos una vez más con otra clase de personajes, otra clase de personas que debía poder ser parte de la construcción del santuario, y en este caso Dios había puesto sabiduría en su corazón. 35, capítulo 31, ustedes se van a dar cuenta, también lo mismo.
Versículo, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y maestría, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en obra de piedras para engastar, en obra de madera y en toda invención ingeniosa. Entonces, sabiduría, vuelvo a repetir, no es solamente la inteligencia, el conocimiento, no es solamente ese poder discernir tal vez un momento, sino tener la comprensión realmente de las intenciones, del carácter de una situación, de lo que se dice, de lo que se hace. En este caso, ellos eran parte de la construcción del santuario, por lo tanto, deberían de comprender la sagrada obra que estaban llevando a cabo. No estaban construyendo una casa para ellos, estaban construyendo una casa, una morada de Dios. De hecho, tú puedes ver, por ejemplo, Salomón. Salomón, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, tú vas a ver ahí que Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme algo. ¿Y qué le dice Salomón? Yo quiero leer porque esto nos va a ayudar a seguir comprendiendo un poco más, a definir, a comprender un poco más la definición de sabiduría. Primero de Reyes, capítulo 3, ¿ya? Primera de Reyes, capítulo 3, desde el 7 al 9. Ahora, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, dice, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo conducirme. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste es un pueblo grande que no puede contarse ni numerarse por su multitud. Así da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Mire cómo Salomón estaba teniendo una comprensión de quién era él, de la responsabilidad que tenía ser rey, ser líder del pueblo de Dios, ser un representante de Dios. Obviamente él se halló en una calidad de ignorancia, ¿no? Comprendió tal vez su incapacidad y por eso pide a Dios, dame sabiduría. Esa comprensión, ese discernimiento, ¿ya? De poder saber las intenciones, el carácter de todo lo que como rey yo debía de emplear. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, también Dios le da al pueblo sabiduría. A Josué en Deuteronomio 34, tú ves a un Josué también que Dios le da sabiduría cuando tomó el liderazgo con el pueblo de Israel. De hecho, Jesús también en el Nuevo Testamento podemos comprender y ver que él crecía no solamente en conocimiento, no solamente físicamente, sino también en sabiduría, es decir, en comprensión de la obra que tenía que hacer, en comprensión del carácter de quién era él, de las intenciones, ¿sí? De las motivaciones que debía de tener para poder conducirse, para poder llevar a cabo. Y de hecho Jesús finalmente sabemos que murió por ti y por mí, cumplió el propósito por el cual Dios lo había creado y ese discernimiento, esa comprensión, ese discernimiento, esa comprensión de los verdaderos motivos, del propósito del cual a veces nosotros hacemos las cosas, decimos las cosas, eso es sabiduría, eso es sabiduría. De otro lado también esto forma parte y se define algunos rabinos, o sea, ellos que tienen el pensamiento bíblico hebreo, definen la sabiduría como lo obvio seguido de lo inesperado, ¿sí? Algo obvio seguido de lo inesperado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos ahí en Jeremías 31, 29, tú vas a ver que ellos dicen ahí, bueno, ¿qué era lo que decía el pueblo? Nuestros padres comieron uvas verdes y a nosotros nos da de entera, o sea, a los hijos de ellos. Entonces, mira, eso obvio, pero también inesperado. ¿Qué es lo obvio? Bueno, lo obvio es que si tú comes una fruta verde, ¿sí? ¿Qué te va a provocar? ¿Qué te va a dar? Bueno, dentera. Pero la cuestión aquí que la dentera ahora, y ahí viene lo inesperado, está recayendo sobre los hijos. Es esa expresión también que nosotros a veces utilizamos, o no utilizamos, sí, la escuchamos mayormente. Dice algunos, bueno, tú bebes
y el otro se emborracha, ¿no? Eso de que, claro, por beber, lo obvio es que esta persona se embriague, pero vemos que en ese refrán de que utilizan muchas personas dicen, bueno, se emborracha es el otro, porque el otro es el que se alegra, el otro es el que se pone como que estuviera embriagado, cuando el que ha bebido es el otro. Entonces, eso obvio de lo inesperado también forma parte de la sabiduría del pensamiento, ¿no? Bíblico, del pensamiento hebreo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tú puedes encontrar también parte de ello, que de hecho la sabiduría también forma parte del humor, ¿sí? Del pensamiento hebreo, del pensamiento, sí, del pensamiento hebraico, ya de la Biblia. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 12, 21, cuando dice, no seas vencido del mal, sino vence, o sea, no seas vencido de lo malo, más bien vence el mal. ¿Vence el mal con qué? Ah, bueno, ahí está, eso es lo obvio, ¿no? No te dejes vencer de lo malo, vence más bien tú el mal. Ahora, tal vez, ¿con qué se vence el mal? Bíblicamente, nosotros encontramos que se vence el mal con el bien. Es algo inesperado, porque normalmente, a veces nosotros, bueno, si te dio una cachetada, dale otra. Vence el mal con el mal. Diente por diente, ojo por ojo. Entonces, esto forma parte de la sabiduría, aquello obvio, pero que sigue de lo inesperado. Es así como nosotros podemos comprender un poco más que todo lo que Dios se propone ayudarnos, ¿no? En este caso a tener sabiduría, es algo que necesitamos, ¿no? Día tras día. Y es por eso que la Biblia es muy clara en este asunto de la sabiduría. Cuando tú ves a una Eva que finalmente Dios le había hablado, ¿sí? Dios le había advertido, Dios le había dicho, pero finalmente ella hizo algo que fue en contra de lo que Dios le había dicho. Y yo creo que parte del ser sabio, más allá de hablar, es escuchar. Y eso fue lo que le faltó a Eva. En segundo lugar, ya de saber un poco lo que la Biblia comenta acerca de la sabiduría, qué es la sabiduría, eh, el punto número 2 dice características de la sabiduría. ¿Qué características tiene la sabiduría? Ya comprendimos un poco de la definición, ¿no? El concepto de sabiduría para la Biblia, que de hecho nosotros siempre, mientras podamos reverenciar a Dios, tener temor de Jehová, será un inicio a poder tener esta comprensión, este discernimiento del carácter de cada una de las situaciones, de lo que se dice, de las intenciones, ¿no? De lo cual muchas situaciones pasan realmente. Eh, Ahora, ¿qué característica tiene la sabiduría? Bueno, hay algunas características, tal vez no las voy a nombrar todas, porque también esto es indispensable para que nosotros podamos poder comprender. Lo cierto es que la sabiduría tiene características poéticas. Mayormente la sabiduría nosotros la encontramos en los libros, sí, sapiensales, en los libros poéticos. Está en forma de poesía. Por eso el libro de Proverbios, el libro de los Salmos, encontramos sabiduría, el libro de los Cantares también, de Eclesiastés. Mayormente es lo que prima, ¿no? La sabiduría tiene forma de poesía. En número 2, también los principales temas de la sabiduría, esto es una característica, es acerca de la creación, es acerca de la ley de Jehová, también tiene una característica que la sabiduría son consejos, ¿está bien? Son consejos eh, para ayudarnos a nosotros a madurar en nuestro vivir, ¿está bien? Entonces, he ahí donde también se representa la sabiduría o tiene estas características, o tiene, mayormente se refiere a ello, los principales temas de la sabiduría, ¿no? Otro que me olvidaba era el temor a Jehová. La sabiduría tiene una característica y es que mayormente nos invita a ello, ¿no? A poder escuchar a Dios, tener el temor de Jehová, honrar a Dios.
Eso tiene una característica. Ahora, número 3, ¿qué otra característica tiene la sabiduría? La sabiduría también dice que no habla sobre la condición humana a partir de una perspectiva divina, ¿está bien? Sino que es una perspectiva humana. Y esto permite valorar los problemas y también darle posibles soluciones. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, una característica que tiene la sabiduría es que no habla sobre nuestra condición humana desde una perspectiva divina, sino que con la perspectiva humana se busca finalmente poder darle solución a los problemas, ¿sí?, que tal vez nosotros como seres humanos enfrentamos. ¿Cómo así, hermano? Bueno, el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 7, nos puede ayudar un poco a comprender esto que estoy diciendo. Proverbios, miren, Proverbios capítulo 22, versículo 7. Dice, el rico domina al pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Aquí vemos, esto es parte de sabiduría. ¿Está bien? Ahora, ¿qué característica? Vemos una perspectiva humana. ¿Está bien? No estamos hablando de una perspectiva divina, estamos hablando de una perspectiva humana, donde el que toma prestado es siervo o se convierte en esclavo del que presta. Es ahí donde, ¿cuál sería la posible solución? Bueno, nosotros debemos de entender y comprender que todo aquel que quita prestado se convierte automáticamente en un esclavo del prestamista. Por lo tanto, bueno sería no quitar prestado. ¿Está bien? Para no convertirnos en esclavos del prestamista. Entonces, he ahí donde, vuelvo a repetir, esa es una característica de la sabiduría. Siempre de lo que encontramos se manifiesta desde una perspectiva humana con una posible solución a ello, ¿no?, a los problemas precisamente humanos. Por ejemplo, el Salmo 37, tú vas a ver también, hablando de los salmos, Salmo 37, versículo 21, dice así, el impío toma prestado y no devuelve, pero el justo da generosamente. Nosotros sabemos que mayormente el que presta, si es cristiano, si es justo, tiene que tener la conciencia o tal vez es mejor dar que prestar. Porque ahí donde en medio de esa transacción que se convierte en préstamo, tal vez llegan, sí, problemas que a veces hasta se puede poner en riesgo la amistad o tal vez la relación de aquellas dos personas. Entonces, es mejor, si alguien pide prestado, el consejo bíblico es mejor darle. Ahora, obviamente, si no podemos prestar, no podemos dar, o sea, si no podemos en este caso dar, es mejor quedar ahí y no tal vez decir, bueno, te lo presto. ¿Está bien? Si no hay en nuestra condición el deseo de dar, es mejor no prestar, porque se vuelve realmente un problema. Entonces, he ahí una perspectiva humana con una posible solución. Entonces, bueno, también nosotros podemos comprender, tal vez la última característica que les puedo mencionar, que la sabiduría tiene en la Biblia, es descriptiva, no es determinativa. ¿Cómo así? Bueno, no encontramos nosotros en medio de la sabiduría de los libros sapiensales, no todos estos proverbios, salmos, diciendo, bueno, así dice el Señor, así te manda el Señor, yo ordeno. Por ejemplo, el Salmo número 1 dice, bienaventurado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Entonces es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién es aquel árbol? Bueno, el que medita en la ley de Jehová de día y de noche. No es algo que está determinando, está tal vez mandando, ¿sí?, ordenando. Está en una manera describiendo la vida de aquel que medita o medita en la ley de Jehová o tal vez ignora y cae en los consejos, en las formas, en las prácticas
de tal vez los pecadores o de los injustos. Eso es otra característica que tienen los salmos, la sabiduría en la Biblia. No son determinativas, son descriptivas. Y obviamente eso nos ayuda a nosotros a poder tomar en cuenta parte de ello. ¿Ya? Entonces, mayormente la sabiduría o parte de lo que nosotros encontramos aquí es práctica, y esta practicidad, esta praxis que la sabiduría también se caracteriza, siempre se manifiesta en nuestras relaciones, en asuntos financieros, en asuntos políticos, en asuntos familiares, en asuntos educativos, ¿está bien? En asuntos de día tras día, ¿está bien? Entonces, son características que tiene la sabiduría, es práctica. Y por lo tanto, debemos de nosotros poder prestar atención a ello, y a medida de lo que nosotros podamos inclinar nuestro oído a poder ver, estudiar lo que es la sabiduría, vivir con rectitud, ¿sí? Vivir con rectitud. El último punto es este que dice la sabiduría en los salmos, ¿está bien? Que son aquellos salmos que se conocen como sapiensales o de sabiduría. Bueno, ya yo hablé de uno, ¿sí? Vamos a ver algunos de ellos. Bien, entonces el primer salmo, ya yo les comenté un poco, y es el salmo número 1. El salmo número 1 es un salmo sapiensal. Y como es de la temática de la sabiduría, en este caso está hablando de ¿qué? De la ley de Dios. Entonces el salmo número 1 presenta, en este caso, dos maneras de vivir. ¿Está bien? Representa eso, dos maneras de vivir, los justos y los injustos. ¿Está bien? Uno es figurado como un árbol plantado junto a corrientes de agua, el otro es figurado como un tamo que arrebata el viento. Y finalmente dice, bueno, el que medita, termina diciendo, y todo lo que hace, dice ahí, prospera. Hay dos formas de vivir. O vivimos tal vez meditando, reflexionando, escudriñando la palabra de Dios, o finalmente somos guiados, o nuestra vida o nuestra forma de actuar es bajo los consejos de los malos, bajo el camino de los pecadores, o finalmente poder dejar que el pecado se posesione de nuestra mente y nuestro corazón. El versículo 1 dice, dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos. Entonces, he ahí dos maneras de poder vivir, y eso es una manera sabia de nosotros vivir. Queremos que nuestra vida realmente sea fructífera, sea próspera, que nuestra vida realmente se desarrolle, que realmente podamos tener vida, que podamos vivir. Bueno, dice el salmista, bienaventurado aquel que no anda en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. El Salmo 19, es otro salmo sapiensal que nos ayuda a poder añadir sabiduría a nuestra vida para vivir con rectitud. El Salmo 19 tiene dos partes. Una donde nosotros vemos la revelación en la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios y todo lo demás. Y el versículo 7 ya empieza, en este caso, con la ley de Jehová, los mandamientos del Señor, el testimonio de Jehová. Entonces, cuando tú ves por qué es un salmo sapiensal, porque también en este caso nos hace o nos muestra cómo nosotros también podemos ser preservados de resbalar, de caer o de equivocarnos. El versículo 11, del capítulo 19 dice, además, por medio de ellos tu siervo es instruido. Ellos. ¿Cuáles ellos se está refiriendo? Bueno, si nosotros leemos desde el 7, la ley de Jehová, el testimonio del Señor, los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor. Y ahí es que dice, bueno, por medio de ellos, tu siervo es instruido, en guardarlos hay grande galardón. Y dice,
Guarda a tu siervo de la soberbia, para que no me domine. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cómo el salmista comprende que su vida va a ser preservada íntegra? Que tal vez cómo él va a tratar de que la soberbia no se posesione y domine en su mente y en su corazón. Bueno, dice, la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es fiel, los mandamientos del Señor son rectos, el precepto del Señor es puro, el temor del Señor también es puro, los juicios del Señor son verdad. Todos ellos ayudan a preservar, a instruir la vida, el corazón del salmista. Eso es sabiduría. El Salmo 32, el Salmo 34, también nosotros podemos ver parte de este contraste, porque es otro salmo también que nos hace ver, es un salmo sapiensal y añade también sabiduría, es un salmo de sabiduría. Por ejemplo, el versículo 8 del Salmo 32 dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas sin entendimiento como el caballo o el mulo que hay que sujetarlo con rienda y freno para que se acerquen a ti. Ahora he ahí, ¿cuál será la instrucción? ¿Cuál será el camino que está hablando? Bueno, el versículo 1 dice, dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo hombre piadoso mientras pueda hallarte, y aunque las muchas aguas se desborden, no llegarán a él. ¿Cuál era, cuál era el entendimiento? ¿Cuál era la enseñanza? ¿Sí? ¿Cuál era la comprensión que David, o en este caso el salmista, ¿sí?, debía de tener de la condición en la que estaba? Bueno, él los dice, mira, cuando callé envejecieron mis huesos. O sea, él está reconociendo y está viendo, está discerniendo, comprendiendo que en la situación de pecado no puede permanecer. Y que obviamente he ahí que lo mejor que puede pasar es que el pecado sea descubierto. ¿Está bien? Que el pecado sea confesado. Que el pecado sea tal vez perdonado. Y eso es lo que está enseñando. O sea que necesitamos añadir también parte de esta comprensión a nuestra vida para vivir con rectitud. Bueno, el salmista lo deja ver así. No seas sin entendimiento, dice. Entonces esto forma parte de la comprensión, una vez más, otra situación, en este caso de pecado. El capítulo también 34 es otro salmo de sapiensal, otro salmo de sabiduría, el Salmo 37, el Salmo 49, el Salmo 73, específicamente, por ejemplo, quiero detenerme ahí en el Salmo 112, dice que el temor, el Salmo 112, nosotros vamos a encontrar ahí en el Salmo 112, a ver, ok, en el Salmo 112 vamos a encontrar precisamente algunas líneas que nos permiten a nosotros comprender parte de lo que el temor de Jehová puede ayudarnos a nosotros. Por ejemplo, Salmo 112 dice, dichoso el que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Sus descendientes serán poderosos en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Aún en las tinieblas resplandece la luz al recto. Es clemente, compasivo y justo. Feliz el que se apiada y presta, el que maneja sus asuntos con juicio. Por eso jamás serás conmovido. En memoria eterna será el justo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Seguro está el corazón. No temerá. Al fin verá el triunfo sobre sus enemigos. Imagínate
lo que significa temer al Señor, ¿sí? En este caso, el que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita. Todas las bendiciones, todo lo que el hombre puede experimentar en medio de la realidad que vive cuando teme al Señor y cuando también guarda o se deleita, tiene placer en la ley de Jehová. Son muchas las bendiciones, son muchas las experiencias buenas que una persona puede experimentar cuando precisamente, en este caso, presta atención a lo que Dios dice y a cómo Dios ha estructurado, ha organizado la vida, ¿sí? A veces nosotros pretendemos ser, ser más sabios que Dios, pero de hecho dijera el apóstol Pablo, ¿no? Que inclusive la necedad de Dios es más fuerte que la sabiduría de los hombres. Imagínense eso, ¿no? Que lo débil de Dios sea más fuerte que lo fuerte, en este caso, de los hombres. Y Pablo habla mucho acerca de la sabiduría humana, que es pasajera, que la sabiduría humana obviamente busca una lógica, busca tal vez comprender algunos asuntos que finalmente no tiene comprensión para ello. Y a veces nosotros intentamos también someter o comprender algunos asuntos bíblicos con nuestras experiencias en la vida. Así que bueno, tú puedes también leer el Salmo 127, una sabiduría que también forma parte de los fundamentos de una familia, cómo una familia es preservada, es cuidada cuando deja que Dios edifique la casa, cuando deja que Dios también construya su hogar. El Salmo 128, el Salmo 133 son salmos sapiensales. Querida familia, queridos amigos, queridos hermanos, hemos llegado al final de la lección, del comentario, del repaso, del estudio de esta semana acerca de la sabiduría. La pregunta es, ¿será que necesitamos añadir sabiduría para nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos añadir? El libro de Santiago, capítulo 1, dice, si alguno está falta de sabiduría, quiero leerlo aquí para que tú puedas quedarte con esa promesa. Libro de Santiago, ahí tenemos una promesa. Libro de Santiago, ¿sí? Si alguno, versículo 5, capítulo 1, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Le será dada. No dudes de lo que Dios puede darnos para enseñarnos y ayudarnos a vivir con rectitud. ¿Cuántas veces, y yo creo que diariamente, el enemigo sigue tratando de poder presentar delante de nosotros aquellas cosas que tal vez nos ilusionen y nos hagan codiciar para alcanzar tal vez una sabiduría que a la vez no es sabiduría verdadera? Vuelvo a repetir, la sabiduría que viene del cielo es pacífica, ¿sí? Es agradable, es verdadera, es apacible. Vuelvo a repetir, la sabiduría tiene mucho que ver con la comprensión del carácter, de las intenciones, de las motivaciones que hay cuando nosotros hacemos, cuando nosotros decimos, cuando hay una situación, cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia. Discernir eso no es fácil. Dios nos puede ayudar a eso. Eva la rechazó y toda la raza humana ha experimentado el rechazo de la sabiduría que Dios le había dado, de ese árbol, de las intenciones que tenía Satanás, del carácter de ese árbol que no podía comer, porque obviamente era algo que la iba a llevar a fracasar, que los planes de Dios iban a verse perturbados. Entonces necesitamos vivir con rectitud y es por eso que necesitamos vivir aceptando, inclinando nuestro oído a la sabiduría de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos pueda ayudar a vivir cada día con rectitud y seamos realmente sabios, ¿sí? Seamos considerados personas sabias
que glorifiquen el nombre de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima semana en la lección número 9. Chao, chao.